Hay una frase que Jorge Salinas dijo en público que dejó a todo el mundo en silencio: yo no debería estar ni vivo. Palabras pesadas. Palabras verdaderas. Y durante años, nadie sabía exactamente a qué se refería con eso. Hace más de una década, Jorge Salinas sufrió una tromboembolia pulmonar, una condición gravísima en la que el 99% de las personas que la desarrollan no sobreviven. Él sobrevivió. Pero guardó ese secreto durante mucho tiempo, lejos de las cámaras, lejos del público, lejos de casi todos. Además, el actor enfrenta hoy un problema serio en la columna vertebral que requiere cirugía, pero que se niega a realizarse por miedo a quedar paralizado de por vida. Todo esto es la vida real de Jorge Salinas, detrás de los papeles que interpretó, detrás de la sonrisa que siempre mostró al mundo. En este video, vamos a contar la verdad que ocultó durante años. Una historia de lucha, de fe y de una segunda oportunidad que muy pocos tienen. Si aún no estás suscrito a este canal, hazlo ahora mismo y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Vamos a comenzar. La historia de Jorge Salinas comienza en la vibrante Ciudad de México, donde nació el 27 de julio de 1968. Crecer en una de las metrópolis más grandes del mundo significaba estar rodeado de cultura, movimiento y oportunidades, pero también de desafíos. Desde muy joven, Jorge mostraba algo diferente. Mientras otros niños se distraían con juegos comunes, él se sentía fascinado por las historias, los personajes y la magia de la interpretación. Su padre tuvo una influencia importante en sus primeros años. Apasionado tanto por la actuación como por la aviación, tenía grandes sueños para su hijo. Imaginaba verlo en los escenarios, emocionando al público, pero también en los cielos, pilotando aviones con precisión y valentía. Ese contraste entre arte y disciplina marcó profundamente la formación de Jorge, quien creció dividido entre dos caminos posibles. Aún así, había algo en las artes escénicas que hablaba más fuerte. Era una conexión difícil de explicar, casi como un llamado. Durante su adolescencia, Jorge comenzó a explorar ese interés de forma más concreta, participando en pequeñas actividades relacionadas con el teatro. Incluso sin mucha experiencia, ya demostraba presencia y sensibilidad, cualidades que más tarde se convertirían en su sello personal. A los 20 años, ocurrió un momento decisivo. Después de participar en una obra de teatro con un papel modesto, algo cambió dentro de él. No fue solo la experiencia sobre el escenario, sino la sensación que quedó después, el silencio atento del público, la energía compartida y la emoción de contar una historia. Fue en ese instante cuando Jorge tuvo una certeza que no podía ignorar. No quería actuar solo de vez en cuando, quería dedicar su vida a ello. Esa decisión no fue sencilla. Seguir una carrera artística exige valentía, especialmente en un entorno tan competitivo como el de la televisión mexicana. Aún así, Jorge estaba decidido. Sabía que necesitaba formación, disciplina y preparación para convertir su sueño en realidad. Fue entonces cuando tomó una de las decisiones más importantes de su vida: ingresar al Centro de Educación Artística de Televisa, una de las instituciones más reconocidas del país en la formación de actores. El CEA, vinculado a Televisa, era famoso por descubrir grandes talentos y abrir puertas en el mundo de las telenovelas. Ingresar al CEA no era fácil. Requería esfuerzo, dedicación y, sobre todo, talento. Jorge enfrentó el proceso con seriedad, dispuesto a aprender y crecer. Durante su formación, se sumergió en técnicas de actuación, expresión corporal y desarrollo emocional, construyendo las bases de una carrera sólida. Más que aprender a actuar, comenzó a comprender la responsabilidad de dar vida a personajes. Cada historia exigía verdad, y Jorge se lo tomaba muy en serio. Sus compañeros y maestros ya notaban que había algo especial en él, una combinación de carisma e intensidad que no pasaba desapercibida. Mientras avanzaba en su formación, Jorge también empezaba a imaginar su futuro. Sabía que el camino sería largo, pero ya no tenía dudas sobre la dirección que debía seguir. La pasión que sentía por las artes escénicas no era algo pasajero, era una parte esencial de su identidad. Y fue precisamente en ese momento de aprendizaje y descubrimiento cuando comenzaron a surgir las primeras oportunidades, abriendo las puertas a un mundo que apenas estaba a punto de conquistar.
Tras completar su formación en el Centro de Educación Artística de Televisa, Jorge Salinas salió al mundo con una mezcla de emoción, nervios y una determinación firme. Habían sido años intensos de aprendizaje, disciplina y crecimiento personal. Ahora, el verdadero desafío comenzaba: abrirse camino en una industria altamente competitiva, donde muchos lo intentan, pero pocos logran destacar. El inicio no fue inmediato ni sencillo. Como muchos actores jóvenes, Jorge tuvo que enfrentar audiciones constantes, rechazos y momentos de incertidumbre. Sin embargo, cada intento lo fortalecía. Sabía que el talento debía ir acompañado de paciencia y perseverancia. No estaba dispuesto a rendirse. En 1992, finalmente llegó la oportunidad que cambiaría el rumbo de su vida. Fue seleccionado para participar en la telenovela Valeria y Maximiliano. Aunque su papel no era el protagonista, representaba mucho más que eso. Era su entrada oficial al mundo de la televisión, un primer paso que lo colocaba frente a las cámaras y, lo más importante, ante los ojos del público. Cada escena era una oportunidad para demostrar lo que había aprendido. Jorge se entregó por completo a su personaje, cuidando cada gesto, cada mirada y cada emoción. Su compromiso no pasó desapercibido. Poco a poco, comenzó a llamar la atención dentro del medio. Ese mismo año, su carrera dio otro impulso importante cuando se integró al elenco de Mágica Juventud. En esta producción, compartió pantalla con Kate del Castillo, quien también se encontraba en ascenso. La química entre ambos fue evidente, y el proyecto logró conectar con el público joven, consolidándose como un éxito en su momento. Trabajar en 2 producciones en un mismo año no solo le permitió ganar experiencia, sino también visibilidad. Jorge empezaba a construir su nombre en la industria, paso a paso, con esfuerzo constante. Ya no era solo un estudiante del CEA, sino un actor en formación dentro del exigente mundo real. Durante esta etapa, también aprendió lecciones fundamentales. Entendió que cada papel, por pequeño que fuera, tenía valor. No existían personajes insignificantes, solo oportunidades para crecer. Esa mentalidad lo ayudó a mantenerse enfocado y a seguir avanzando sin perder el entusiasmo. Además, comenzó a desarrollar una de sus mayores fortalezas: su capacidad para conectar emocionalmente con el público. No se trataba solo de actuar, sino de transmitir verdad. Esa cualidad empezaba a diferenciarlo de otros actores de su generación. A medida que participaba en nuevos proyectos, Jorge también iba comprendiendo mejor el ritmo de la televisión, la presión de los tiempos de grabación y la importancia del trabajo en equipo. Cada experiencia sumaba, cada escena lo preparaba para desafíos mayores. Sin darse cuenta, aquel joven que había soñado con los escenarios comenzaba a construir una carrera real. Su nombre empezaba a sonar con más fuerza, y las oportunidades seguían apareciendo. Pero lo que Jorge aún no imaginaba era que su verdadero salto estaba cada vez más cerca, y que un nuevo proyecto cambiaría su destino de una forma que nunca habría podido prever. El crecimiento de Jorge Salinas dentro de la televisión mexicana continuó de forma constante, pero fue su participación en 2 mujeres, un camino la que marcó un antes y un después en su carrera. En esta producción, Jorge logró demostrar una mayor madurez actoral, interpretando a un personaje que conectó profundamente con el público. Su carisma y naturalidad frente a la cámara lo hicieron destacar, incluso en un elenco lleno de figuras reconocidas. El éxito de la telenovela no solo consolidó su nombre en México, sino que también abrió nuevas puertas fuera del país. Productores y directores comenzaron a verlo como un actor versátil, capaz de adaptarse a distintos estilos y exigencias. Fue entonces cuando surgió una oportunidad inesperada: formar parte de una producción internacional. Jorge viajó a Miami para integrarse al elenco de Morelia, un proyecto ambicioso que buscaba conquistar tanto al público latino en Estados Unidos como a la audiencia mexicana. Este cambio no solo implicaba un nuevo escenario, sino también un reto personal. Estar lejos de casa, adaptarse a otro ritmo de trabajo y enfrentarse a nuevas expectativas no era sencillo. Sin embargo, Jorge asumió el desafío con la misma determinación que lo había acompañado desde el inicio. En el set de grabación, se mostró profesional, comprometido y dispuesto a dar lo mejor de sí en cada escena. Su desempeño fue tan sólido que rápidamente logró ganarse el respeto del equipo y el cariño del público. Morelia se convirtió en un punto de inflexión. Gracias a esta producción,
Jorge alcanzó un reconocimiento internacional que antes parecía lejano. Su rostro comenzó a ser familiar no solo en México, sino también en otros países de América Latina y en comunidades latinas de Estados Unidos. Este nuevo nivel de exposición trajo consigo más oportunidades. Ya no era solo un actor prometedor, sino una figura en ascenso dentro del panorama televisivo. Su capacidad para emocionar, para transmitir autenticidad, lo posicionaba como uno de los talentos más interesantes de su generación. Además, esta etapa le permitió crecer no solo como actor, sino también como persona. Vivir en otro país, trabajar con equipos diversos y enfrentarse a nuevos retos fortaleció su carácter y amplió su visión del mundo. Cuando regresó a México, Jorge ya no era el mismo joven que había comenzado su carrera años atrás. Había evolucionado, había aprendido y, sobre todo, había demostrado que podía conquistar escenarios más allá de sus fronteras. Pero mientras su carrera seguía en ascenso, su vida personal también comenzaba a tomar un rumbo importante, uno que traería consigo nuevas responsabilidades y emociones que cambiarían su historia para siempre. Mientras Jorge Salinas consolidaba su carrera como actor, su vida personal también empezaba a transformarse de manera significativa. El éxito profesional traía consigo nuevas experiencias, pero también responsabilidades que iban más allá de los reflectores y los sets de grabación. Durante los años 90, Jorge vivió uno de los momentos más importantes de su vida, el nacimiento de su primera hija, fruto de su relación con Adriana Cataño. Convertirse en padre marcó un cambio profundo en su forma de ver el mundo. Ya no se trataba solo de crecer como actor, sino también de asumir un nuevo rol lleno de amor, compromiso y aprendizaje. La paternidad le dio una nueva perspectiva. Jorge comenzó a valorar aún más el tiempo, el esfuerzo y las decisiones que tomaba, tanto en su vida personal como profesional. Cada proyecto ya no era solo una oportunidad de crecimiento, sino también una forma de construir un futuro más estable para su familia. A pesar de las exigencias de su carrera, hizo todo lo posible por mantenerse presente. No era fácil equilibrar largas jornadas de grabación con la vida familiar, pero Jorge estaba decidido a no descuidar ninguno de los dos aspectos. Ese equilibrio se convirtió en uno de sus mayores retos. En 1998, su carrera dio otro paso importante cuando se integró al elenco de Tres Mujeres. En esta producción, compartió pantalla con actrices reconocidas como Erika Buenfil, lo que le permitió seguir creciendo y consolidándose dentro de la industria. El proyecto fue bien recibido por el público y ayudó a fortalecer aún más su imagen como uno de los actores destacados de la televisión mexicana. Jorge ya no era solo una promesa, sino una realidad. Su nombre comenzaba a ser sinónimo de talento y dedicación. Sin embargo, detrás de ese éxito, también existía un hombre que enfrentaba dudas, decisiones y responsabilidades. La vida no siempre era tan sencilla como parecía en la pantalla. Cada paso implicaba sacrificios, y Jorge lo sabía. Aún así, encontraba en su hija una fuente constante de motivación. Su sonrisa, su presencia, le recordaban por qué valía la pena seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles. Así, entre grabaciones, viajes y momentos familiares, Jorge continuaba construyendo una vida en dos mundos, el del espectáculo y el del hogar. Dos realidades distintas, pero profundamente conectadas. Y mientras intentaba mantener ese equilibrio, una nueva etapa comenzaba a tomar forma, llevándolo a explorar caminos inesperados que pondrían a prueba no solo su talento, sino también su valentía. Con una carrera ya sólida en la televisión, Jorge Salinas sintió que era momento de dar un paso diferente. No quería quedarse en una sola zona de confort. Sabía que, para crecer realmente como artista, debía arriesgarse y explorar nuevos caminos. Fue así como decidió incursionar en el cine, un medio que exigía otro tipo de sensibilidad y profundidad. Su oportunidad llegó con la película Sexo, Pudor y Lágrimas, un proyecto que rápidamente se convirtió en un fenómeno en México. La historia, centrada en las relaciones modernas, conectó con el público de una forma directa y realista. Jorge formó parte de un elenco que logró transmitir emociones auténticas, alejándose de los estereotipos tradicionales. El éxito de la película fue rotundo. No solo atrajo a miles de espectadores, sino que también posicionó a sus actores como figuras clave dentro del cine mexicano contemporáneo. Para Jorge, significó una confirmación importante: podía brillar más allá de las telenovelas.
pero no se detuvo ahí. En una decisión que sorprendió a muchos, participó en un espectáculo en vivo dirigido exclusivamente a mujeres, donde combinaba actuación, música y danza. Era una propuesta atrevida, diferente a todo lo que había hecho antes. Al principio, surgieron dudas. Algunos pensaban que este tipo de proyecto podría afectar su imagen de galán serio y respetado. Sin embargo, ocurrió exactamente lo contrario. El público femenino respondió con entusiasmo, admirando su valentía y su capacidad para reinventarse. Este periodo marcó una etapa de libertad artística. Jorge demostró que no tenía miedo de romper moldes ni de desafiar expectativas. Cada proyecto era una oportunidad para mostrar una nueva faceta, para sorprender y conectar de formas distintas. Además, comenzó a ganar una base de fans aún más amplia. Personas que quizás no seguían las telenovelas empezaron a interesarse por su trabajo en el cine y en el escenario. Su versatilidad se convirtió en una de sus mayores fortalezas. Más allá del éxito, lo más importante fue el aprendizaje. Jorge entendió que un verdadero artista no se limita, sino que evoluciona constantemente. Y en ese proceso, también inspira a otros a atreverse. Sin embargo, mientras exploraba nuevas formas de expresión, algo más grande estaba por llegar. Una etapa que no solo consolidaría su carrera, sino que lo llevaría a uno de los momentos más importantes de su vida profesional. El inicio de los años 2000 marcó la etapa de mayor consolidación para Jorge Salinas. Después de años de esfuerzo, aprendizaje y evolución, finalmente alcanzaba el reconocimiento que tanto había construido paso a paso. En 2001, protagonizó la telenovela Mi destino eres tú, compartiendo créditos con Lucero y Jaime Camil. La historia atrapó al público, y Jorge se consolidó como uno de los galanes más importantes del momento. Su interpretación logró transmitir intensidad, emoción y cercanía, elementos que conectaron profundamente con la audiencia. El éxito continuó en 2003, cuando protagonizó Las vías del amor y Mariana de la noche. En esta última, compartió escena con Alejandra Barros y César Évora, logrando una gran repercusión tanto en México como en otros países. Cada proyecto reforzaba su posición dentro de la industria. Jorge ya no era solo un actor reconocido, sino una figura central en las producciones más importantes del momento. Su presencia garantizaba atención, y su talento, calidad. Paralelamente, también se dedicó al teatro, participando durante un largo periodo en la obra Aventurera, una de las producciones más populares del país. El escenario le permitió perfeccionar aún más sus habilidades, enfrentándose al público en vivo, sin segundas tomas ni ediciones. El teatro le exigía una entrega total, y Jorge respondió con profesionalismo y pasión. Cada función era una oportunidad para crecer, para conectar de manera directa con las emociones del público. En medio de este éxito profesional, su vida personal también vivió un momento especial. El 26 de julio de 2004 nacieron sus hijos gemelos, fruto de su relación con Fátima Bocchio. Este acontecimiento llenó su vida de alegría y reforzó su compromiso como padre. Así, Jorge vivía una etapa de plenitud. Carrera en ascenso, reconocimiento internacional y una familia en crecimiento. Todo parecía alinearse de manera perfecta. Pero la vida, como siempre, tenía nuevos desafíos preparados. Y pronto, una serie de eventos inesperados pondrían a prueba su estabilidad emocional y personal, llevándolo a enfrentar decisiones que cambiarían su historia para siempre. En 2005, Jorge Salinas regresó a las telenovelas con una energía renovada y una presencia aún más sólida. Su participación en La ex esposa virgen, junto a Adela Noriega, mostró una faceta distinta de su talento. Jorge no solo dominaba el drama, sino que también se desenvolvía con naturalidad en escenas con matices cómicos, lo que sorprendió gratamente al público. La producción tuvo una gran recepción, y su éxito ayudó a que las telenovelas protagonizadas por Jorge comenzaran a transmitirse en diferentes países de América Latina, así como en comunidades hispanas en Estados Unidos. Su imagen cruzaba fronteras, consolidándolo como un actor de alcance internacional. A medida que su fama crecía, también lo hacía su sentido de responsabilidad. Jorge comenzó a involucrarse en causas sociales, especialmente aquellas relacionadas con la salud infantil y la educación. Aunque no siempre lo hacía de forma pública, su compromiso era genuino. Participaba en eventos,
Apoyaba iniciativas y utilizaba su influencia para generar conciencia. Este lado humano fortaleció aún más su conexión con el público. No era solo el actor que veían en la pantalla, sino también una persona comprometida con su entorno. Para muchos, Jorge se convirtió en un ejemplo de equilibrio entre éxito profesional y valores personales. Durante esta etapa, también logró una mayor estabilidad en su vida. Después de años intensos de trabajo, parecía haber encontrado un ritmo más equilibrado entre su carrera y su familia. Disfrutaba de los logros alcanzados, pero sin perder la disciplina que lo había llevado hasta allí. Su trayectoria comenzaba a inspirar a otros actores que soñaban con seguir un camino similar. Demostraba que el esfuerzo constante, la preparación y la autenticidad podían abrir puertas importantes. Sin embargo, detrás de esta etapa de estabilidad, comenzaban a gestarse cambios que pronto alterarían ese equilibrio. Situaciones personales complejas empezarían a ocupar espacio en su vida, trayendo consigo momentos de tensión y decisiones difíciles. Y aunque desde fuera todo parecía perfecto, Jorge estaba a punto de enfrentar una de las etapas más turbulentas de su vida, una que pondría a prueba no solo su imagen pública, sino también su fortaleza emocional. A partir de 2006, la vida de Jorge Salinas dio un giro inesperado. Lo que parecía una etapa de estabilidad comenzó a llenarse de conflictos personales que rápidamente se hicieron públicos. Ese año, nació una hija fruto de su relación con Andrea Noli, mientras él aún estaba casado con Fátima Bocchio. La situación generó una gran polémica. Los medios y el público comenzaron a especular, y Jorge se encontró en el centro de una atención que iba más allá de su trabajo como actor. Fue un momento difícil, en el que su vida privada se convirtió en tema de conversación constante. A pesar de la presión, Jorge continuó trabajando. En 2008, protagonizó Fuego en la Sangre, nuevamente junto a Adela Noriega. La telenovela fue un gran éxito de audiencia, consolidando su lugar como una de las figuras principales del género. Sin embargo, en paralelo a ese éxito profesional, su vida personal atravesaba cambios importantes. Su relación con Fátima llegó a su fin, marcando el cierre de una etapa significativa en su vida. Fue precisamente durante las grabaciones de esta telenovela cuando conoció a Elizabeth Álvarez. Al principio, su relación fue discreta, casi imperceptible para el público. Pero con el tiempo, la conexión entre ambos se volvió evidente. Después de finalizar el proyecto, decidieron dar un paso más y comenzar una relación formal. Para Jorge, este nuevo vínculo representaba una oportunidad de reconstruir su vida emocional después de un periodo complicado. En 2011, mientras trabajaba en La que no podía amar, donde interpretó un personaje más oscuro y complejo, Jorge también vivía un momento importante en su vida personal. Ese mismo año, él y Elizabeth se casaron en una ceremonia íntima, rodeados de personas cercanas. Este nuevo comienzo marcó una etapa de transformación. Jorge parecía encontrar nuevamente estabilidad, esta vez con una perspectiva más madura y consciente de sus decisiones. Pero lo que nadie imaginaba era que, justo en ese momento de aparente calma, un desafío aún mayor estaba por llegar. Algo que no solo pondría en riesgo su carrera, sino también su propia vida. El matrimonio con Elizabeth Álvarez marcó un nuevo comienzo para Jorge Salinas, pero también coincidió con uno de los momentos más delicados de su vida. Mientras por fuera todo parecía felicidad, puertas adentro él enfrentaba un serio problema de salud que pocos conocían. Jorge atravesaba una enfermedad pulmonar que preocupaba profundamente a quienes estaban cerca de él. Su estado generaba incertidumbre, y había días en los que incluso las tareas más simples se volvían difíciles. La situación era más grave de lo que el público imaginaba, pero él decidió mantenerla en privado. A pesar de todo, no quiso posponer su boda. Para él, ese momento era demasiado importante. El amor que sentía por Elizabeth era más fuerte que el miedo o la incertidumbre. Decidió seguir adelante, aferrándose a la esperanza de que las cosas mejorarían. Durante ese periodo, Elizabeth se convirtió en un apoyo fundamental. Estuvo a su lado en cada momento, acompañándolo no solo como esposa, sino como alguien dispuesto a enfrentar cualquier dificultad junto a él. Su presencia le dio fuerza, tranquilidad y motivación para no rendirse. Contra todo pronóstico, Jorge comenzó a recuperarse. Poco a poco, su salud fue mejorando, sorprendiendo incluso a quienes conocían la gravedad de su situación. Para muchos,
Este cambio fue casi inexplicable. Para él, tenía un significado claro: el amor había jugado un papel clave en su recuperación. En 2012, durante una premiación en la que fue reconocido como mejor actor, Jorge vivió uno de los momentos más emotivos de su carrera. Frente al público, con la voz cargada de emoción, miró a Elizabeth y dijo: "Por ti estoy vivo". Esa frase conmovió a todos los presentes y dejó ver una parte de su historia que hasta entonces había permanecido en silencio. Ese instante no solo confirmó la profundidad de su relación, sino que también reveló la batalla que había enfrentado lejos de las cámaras. Jorge no solo había superado un desafío profesional, sino una prueba personal que cambió su forma de ver la vida. A partir de entonces, su vínculo con Elizabeth se fortaleció aún más. Juntos construyeron una relación basada en apoyo, respeto y una conexión profunda que iba más allá de lo visible. Sin embargo, aunque había superado una etapa crítica, la vida aún tenía nuevos desafíos preparados. Problemas que no aparecerían de forma repentina, sino que lo acompañaban desde hacía años, avanzando lentamente y esperando el momento de hacerse más evidentes. A lo largo de su vida, Jorge Salinas ha enfrentado diversos desafíos, pero uno de los más persistentes ha sido la ciática. Durante más de 25 años, ha convivido con esta condición que provoca dolor intenso en la zona lumbar, las piernas y los glúteos, afectando su movilidad y calidad de vida. Durante mucho tiempo, Jorge logró manejar el problema de forma discreta. Continuó trabajando, grabando y cumpliendo con sus compromisos, a pesar del dolor. Sin embargo, con el paso de los años, los síntomas comenzaron a hacerse más visibles. En diciembre de 2020, comenzaron a circular en Internet imágenes y videos que generaron preocupación entre sus seguidores. En ellos, se le veía utilizando una bengala para caminar, lo que despertó una ola de rumores sobre su estado de salud. La situación se intensificó en 2021, cuando fue visto en un aeropuerto necesitando apoyo para desplazarse. Las imágenes se difundieron rápidamente, y muchos comenzaron a especular sobre un posible agravamiento de su condición. Ante la creciente preocupación, Elizabeth Álvarez decidió hablar públicamente. Con calma, buscó tranquilizar a los seguidores, asegurando que Jorge no quedaría paralizado y que, aunque su situación requería cuidados, se encontraba estable. Aún así, evitó dar detalles específicos. Respetaba el deseo de su esposo de mantener ciertos aspectos de su vida en privado. Jorge, por su parte, prefería compartir su historia en el momento que considerara adecuado. Esta etapa estuvo marcada por la incertidumbre. Mientras el público intentaba entender lo que ocurría, Jorge continuaba enfrentando el dolor en silencio, demostrando una fortaleza admirable. A pesar de las dificultades, no se alejó de su carrera. Siguió trabajando, adaptándose a sus limitaciones y buscando la manera de continuar haciendo lo que amaba. Su historia comenzaba a tomar un nuevo significado. Ya no se trataba solo de éxito o reconocimiento, sino de resistencia, disciplina y la capacidad de seguir adelante incluso en medio del dolor. Y mientras el mundo observaba con preocupación, Jorge se preparaba para enfrentar una nueva etapa, una en la que su mayor desafío no sería un personaje, sino su propia realidad. Jorge Salinas es la prueba de que, detrás de cada rostro que vemos en la pantalla, existe una historia que nunca fue contada. Una lucha que nadie vio. Una fuerza que pocos imaginaban que existía. Ahora que ya conoces la verdad que ocultó durante años, cuéntanos, ¿qué fue lo que más te sorprendió de esta historia? Deja tu comentario aquí abajo, nos encanta leer lo que piensan. Si este video te emocionó, dale like y compártelo con alguien que también admire a Jorge Salinas. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora y activa la campana de notificaciones para ser siempre el primero en enterarte cuando publicamos un nuevo video.